Bienvenido al módulo de 7 herramientas básicas de la calidad. Las 7 herramientas básicas de la calidad es la agrupación de una serie de técnicas estadísticas realizada por el japonés Kaoru Ishikawa con el fin de identificar y analizar de forma sistemática oportunidades de mejora en los procesos productivos. Objetivos de aprendizaje. Conocer las características y la utilidad práctica de las herramientas básicas para la mejora de la calidad. Aplicar las herramientas básicas de la mejora de calidad para la identificación, el análisis y la mejora de problemas de calidad en los procesos. Aplicar las 7 herramientas básicas con el uso de Excel y el software especializado Minitab. Diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo de proceso es una representación gráfica de los pasos o actividades de un proceso y es útil para determinar cómo funciona realmente para producir un resultado. Este resultado puede ser un producto, un servicio, una información o una combinación de los tres. Al examinar cómo los diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí, se pueden identificar fuentes de problemas potenciales como cuellos de botella, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. También son útiles para identificar variables de control de proceso o de producto. Son distintas las simbologías que se utilizan para la elaboración de diagramas de flujo, pero los símbolos más comúnmente utilizados son un paso o tarea del proceso, verificación o decisión, cola o punto de espera y líneas de flujo. Pasos en la elaboración de un diagrama de flujo. Definir el objetivo del diagrama. Establecer claramente, por escrito, el objetivo que se busca alcanzar con el diagrama a construir. Esto ayudará a definir el proceso sobre el que se hará el diagrama y el nivel de detalle que se requiere. Algunas razones típicas para hacer estos diagramas son documentar un proceso, tener una idea general de él, resolver problemas de calidad o productividad. En general, entre más específico e importante sea el objetivo, mayor detalle se requerirá. Delimitar el proceso bajo estudio. Un proceso es parte de un sistema, por lo que una tarea importante es delimitar las etapas, pasos o variantes que realmente es fundamental que se incluyan en el diagrama. Por ello será necesario expresar por escrito cuál es el proceso, dónde inicia, dónde termina y las grandes variantes que se incluirán en el diagrama. Hacer un esquema general del proceso. Para cumplir con esta actividad es necesario identificar las etapas o grupos de acciones más relevantes que constituyen el proceso bajo estudio, junto con la secuencia en la que se realizarán. Aquí se puede recurrir a documentos del proceso y a la revisión de lo que realmente se hace en el proceso. Profundizar en el nivel de detalle requerido, hasta incluir lo que se requiere de las actividades que constituyan cada etapa principal. Resaltar los puntos de decisión o bifurcación y, de ser necesario, identificar el tipo de actividades. Cuando se quiere mejorar un proceso, es usual clasificar las acciones o actividades en 6 categorías: operaciones, transportes, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de retrabajo o reproceso. Revisar el diagrama completo. Comprobar que el diagrama del proceso tiene una secuencia clara y que ayuda a cumplir con el objetivo buscado. En caso contrario, identificar faltantes o tareas por desarrollar. Analizar el diagrama de flujo. Si el diagrama no es suficiente para cumplir con el objetivo buscado, ver si lo que falta es incluir otros detalles o bien si es necesario recurrir a otra metodología. Hoja de revisión. La hoja de revisión es una herramienta para recolectar y registrar datos, para ayudar a identificar y cuantificar problemas y oportunidades para mejorar. Buscan responder preguntas como: ¿con qué frecuencia ocurre cierto evento? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué evento sucede?
quién lo realiza, dónde ocurre, cómo ocurre, entre otras. La hoja de verificación es un formato construido para recolectar datos de una forma que su registro sea sencillo, sistemático y de fácil análisis. Su finalidad es la medición del desempeño de los diferentes procesos de la empresa a fin de contar con información que permita orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. La información que se recolecta en las hojas de revisión sirven de entrada en el uso de otras herramientas como el diagrama de Pareto, histograma, dispersión y gráficos de control. Lista de pasos para elaboración de una hoja de recolección de datos. Determinar qué situación es necesario evaluar, sus objetivos y el propósito que se persigue. A partir de lo anterior, definir qué tipo de datos o información se requiere. Establecer el periodo durante el cual se obtendrán los datos. Diseñar el formato apropiado. Cada hoja de verificación debe llevar la información completa sobre el origen de los datos, fecha, turno, máquina, proceso, quién toma los datos. Una vez obtenidos, se analizan e investigan las causas de su comportamiento. Para ello, se deben utilizar gráficas. Es necesario buscar la mejora de los formatos de registro de datos para que cada día sean más claros y útiles. Diagrama de Pareto. Esta herramienta fue desarrollada por el economista italiano Wilfrido Pareto, quien la utilizó en un estudio sobre la riqueza y la pobreza y descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza y que esta proporción se repetía en muchas otras variables cuando eran analizadas. Fue en los años 50 que Joseph Juran aplicó este principio en el análisis de problemas de calidad, evidenciando que el 80% de los problemas de calidad están originados por un 20% de causas, y que por lo tanto con el diagrama de Pareto se podían separar los poco vitales, el 20% de las causas, que generan el 80% de los problemas, de los muchos triviales, el 80% de las causas que generan el 20% de los problemas. Es así como el diagrama de Pareto se convierte en una herramienta de clasificación y de priorización que puede ser utilizada en muchas áreas de trabajo y así identificar con mayor certeza hacia dónde dirigir los esfuerzos de mejora donde estos puedan tener mayor impacto. Pues puede ser imposible y poco práctico pretender resolver todos los problemas de un proceso o atacar todas las causas al mismo tiempo. Diagrama de Pareto. En general, el diagrama de Pareto clasifica problemas en función de categorías o factores de interés. Por ejemplo, por tipo de defecto o queja, modelo de producto, tamaño de la pieza, tipo de máquina, turno de producción, tipo de cliente, tipo de accidente, proveedor, métodos de trabajo u operación. Cada clasificación genera un diagrama distinto. El eje vertical izquierdo debe representar las unidades de medida que proporcionen una idea clara de la contribución de cada categoría a la problemática global. El eje vertical derecho representa una escala en porcentajes de 0 a 100, para que con base en esta sea posible evaluar la importancia de cada categoría con respecto a las demás, en términos porcentuales, en tanto la línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno, se agrupan las categorías que tienen relativamente poca importancia en una sola, y se le denomina la categoría Otras. Aunque no es conveniente que ésta represente un porcentaje de los más altos, si esto ocurre, se debe revisar la clasificación y evaluar las alternativas. Un diagrama de Pareto es un gráfico combinado en donde el diagrama de barras representa las frecuencias absolutas de las categorías, mientras que el diagrama de línea representa las frecuencias relativas acumuladas de las categorías y su participación en el total de las frecuencias absolutas.
Un equipo puede utilizar el gráfico de Pareto para varios propósitos durante un proyecto de mejora, como por ejemplo, para analizar causas, para estudiar resultados o para planear una mejora continua. Pasos para la elaboración de un diagrama de Pareto. Es necesario decidir y limitar el problema o área de mejora que se va a atender. Tener claro qué objetivo se persigue. A partir de lo anterior, se procede a visualizar qué tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el problema. Determinar las categorías a estratificar la información. Con base en lo anterior, se discute y decide el tipo de datos que se van a necesitar, así como los posibles factores o categorías que sería importante estratificar. Entonces, se construye una hoja de verificación bien diseñada para la recolección de datos que identifique tales factores. Recoger los datos. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, es preciso definir el periodo del que se tomarán los datos y determinar a la persona responsable de ello. Al terminar de obtener los datos, se construye una tabla donde se cuantifique la frecuencia de cada efecto, su porcentaje y demás información. Calcular las frecuencias relativas de participación de cada uno de los factores o categorías. Calcular las frecuencias acumuladas de los factores y las categorías. Interpretar el gráfico de Pareto. Si existe una categoría que predomina, se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores que más influyen en el mismo. En un análisis, lo primero es hacer un Pareto de problemas, primer nivel, y después, al problema dominante, si es que se encontró, se le hacen tantos Paretos de causas de segundo nivel como se crea conveniente. Se recomienda no pasar al tercer nivel hasta agotar todas las opciones o factores de interés del segundo nivel. En general, es recomendable hacer análisis de Pareto de causas o de segundo nivel, de acuerdo con aquellos factores que pueden dar una pista de por dónde está la causa principal y dónde centrar los esfuerzos de mejora. El histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de medidas de una variable que se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. Es un tipo especial de gráfico de barras que permite visualizar la variabilidad dentro de un proceso, su forma y su tendencia central. Se utiliza cuando se quiere comprender mejor el comportamiento de un proceso o un sistema. Por lo general, el eje horizontal está formado por una escala numérica para mostrar la magnitud de los datos, mientras que el eje vertical representa las frecuencias de esos datos. Análisis de histograma. Cuando un histograma se construye de manera correcta, es resultado de un número suficiente de datos, de preferencia más de 100, y estos son representativos del estado del proceso durante el periodo de interés. Entonces, se recomienda considerar los siguientes puntos en la interpretación del histograma. Observar la tendencia central de los datos. Localizar en el eje horizontal o escala de medición las barras con mayores frecuencias. Estudiar el centrado del proceso. Para ello es necesario apoyarse en el punto anterior y observar la posición central del cuerpo del histograma con respecto a la calidad óptima y a las especificaciones. Aun cuando se cumplan las especificaciones, si el proceso no está centrado, la calidad que se produce no es adecuada, ya que entre más se aleje del óptimo, más mala calidad se tendrá. Por ello, en caso de tener un proceso descentrado, se procede a realizar los ajustes o cambios necesarios para centrar el proceso. Examinar la variabilidad del proceso. Consiste en comparar la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma. Para considerar que la dispersión no es demasiada, el ancho del histograma debe caber de forma holgada en las especificaciones. Analizar la forma del histograma. Al observar un histograma, considerar que la forma de distribución de campana es la que más se da en salidas de proceso
y tiene características similares a la distribución normal. Formas de histograma. Es frecuente que cuando la distribución no es del tipo unimodal y simétrica similar a la de una campana, esto sea señal de un hecho importante que está ocurriendo en el proceso y que tiene un efecto negativo en la calidad. Por ello, es necesario revisar si la forma del histograma es muy diferente a la de campana. Algunas de las formas típicas que no coinciden con una distribución de campana son la distribución sesgada. En esta se aprecia un histograma con una distribución sesgada a la derecha, ya que la cola derecha es más grande que la izquierda. En términos generales, un sesgo en una variable de salida refleja el desplazamiento paulatino de un proceso debido a desgastes o desajustes. Asimismo, puede indicar procedimientos viciados en la forma de obtener las mediciones o un desempeño especial del proceso, en el sentido que aparecen algunos valores inusualmente altos de un solo lado de la distribución, ya sea izquierdo o derecho. Cabe aclarar que existen características de calidad que por su naturaleza tienen sesgo, como son los tiempos de vida y la resistencia a la fatiga. Una forma de decidir si una distribución sesgada indica una situación especial a corregir consiste en comparar esta con la distribución de la misma característica o de variables similares para datos obtenidos en otro periodo. La recomendación general es que ante la sospecha de que hay algo especial atrás de una distribución con sesgo, se debe investigar si efectivamente es así. Distribución multimodal. En esta se aprecia un histograma en el que claramente se notan dos modas o picos que muestran dos tendencias centrales diferentes. Este tipo de distribuciones con dos o más modas reflejan la presencia de dos o más realidades o condiciones diferentes. Algunas situaciones que originan una distribución multimodal son diferencias importantes de lote a lote en la materia prima que utiliza el proceso debido a que proceden de diferentes proveedores o al exceso de variación de un mismo proveedor. Cuando en el proceso intervienen varios operadores con criterios o métodos de trabajo diferentes. O cuando las mediciones de la variable de salida que están representadas en el histograma fueron realizadas por personas o instrumentos diferentes, por lo tanto, se utilizaron distintos criterios o instrumentos mal calibrados. En general, una distribución multimodal se debe a la presencia de fuentes de variación bien definidas que deben ser identificadas y corregidas, a fin de mejorar la capacidad del proceso correspondiente. Una forma de identificarlas es analizar por separado los datos en función de diferentes lotes de materia prima, operadores, instrumentos de medición, turnos o días de producción, para así comparar los resultados y ver si hay diferencias significativas. Listas de pasos para elaborar un histograma. Primero, determinar el problema a analizar. Determinar la variable a representar en el histograma. Determinar el rango de los datos. El rango de los datos se obtiene restando del valor máximo de los datos tabulados el valor mínimo encontrado en los mismos. Obtener el número y ancho de clase. Obtener el número de clases. Hay diferentes formas de calcular el número de clases, pero la más conocida es a través de la fórmula de 1 más 3.32 logaritmo en base 10 de n, donde n es el número de datos. Calcular el ancho de la clase. El ancho de la clase se calcula dividiendo el rango por el número de clases calculado en el paso anterior. Construir los intervalos de clase. Para construir los intervalos de clase, se toma como límite inferior el valor mínimo de los datos tabulados y se le va sumando el ancho de clase de forma incremental hasta obtener el valor máximo de la tabla de datos registrados. Obtener la frecuencia absoluta de cada clase. Graficar el histograma e interpretar el histograma. Diagrama causa-efecto. Fue desarrollado por el japonés Kaoru Ichikawa, por lo que algunas veces es denominado diagrama de Ichikawa o de espina de pescado.
Es una herramienta gráfica efectiva para estudiar procesos y situaciones a mejorar. En este diagrama se representan varios elementos o causas de un sistema que pueden contribuir a un problema, y con eso se posibilita que se identifiquen las causas principales del mismo. Su importancia radica en que en su elaboración se obliga al equipo de trabajo a buscar diferentes causas que afectan el problema bajo análisis, y de esta forma se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas y así no dar por obvias ninguna, sino que se trate de ver el problema desde diferentes perspectivas. Existen diferentes tipos de diagramas causa-efecto dependiendo de los criterios de clasificación de las causas. El más común es la clasificación de las causas según la 6M, definiendo como ramas principales las causas potenciales de métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente, los cuales pueden ser identificados en cualquier tipo de proceso. El segundo tipo es el de flujo de proceso, en el cual la línea principal del diagrama sigue la secuencia de las actividades de un proceso, y las causas potenciales se agregan en el orden en que corresponden según el proceso. Y el último tipo es el de estratificación o enumeración de causas. En este, las causas potenciales no se agrupan de acuerdo a la 6M y se asignan directamente a la situación de análisis. Estas surgen generalmente en un proceso de lluvia de ideas, en un trabajo colaborativo con el equipo de mejoramiento. Pasos para elaborar un diagrama causa-efecto. Definir y delimitar claramente el problema a analizar. Se recomienda que sea un problema importante y, de ser posible, que ya esté delimitado mediante la aplicación de herramientas como Pareto y estratificación. También es importante que se tenga la cuantificación objetiva de la magnitud del problema. Decidir qué tipo de diagrama se utilizará. Esta decisión se toma con base en las ventajas y desventajas que ofrece cada una de las formas de elaborar el diagrama causa-efecto. Buscar las causas posibles. En este paso se buscan todas las probables causas, lo más concretas posibles que pueden tener algún efecto sobre el problema. En esta etapa no se debe discutir cuáles causas son más importantes. El objetivo es generar las posibles causas. La estrategia para la búsqueda es diferente según el tipo de diagrama elegido, por lo que se debe proceder de acuerdo con las siguientes recomendaciones. Para el método de la 6M, trazar el diagrama de acuerdo con la estructura base para este método e ir preguntándose y reflexionando acerca de cómo los diferentes factores o situaciones de cada M pueden afectar el problema bajo análisis. Método de flujo de proceso. Construir un diagrama de flujo en el que se muestre la secuencia y el nombre de las principales operaciones del proceso que están antes del problema e iniciando de atrás hacia adelante. Es preciso preguntarse, ¿qué aspectos o factores en esta parte del proceso afectan el problema especificado? Método de enumeración de causas. Mediante una lluvia de ideas, generar una lista de las posibles causas y después agruparlas por afinidad. Es preciso representarlas en el diagrama considerando que para cada grupo corresponderá una rama principal del diagrama. También se asigna un título representativo del tipo de causas en tal grupo. Una vez representadas las ideas obtenidas, es necesario preguntarse si faltan algunas otras causas aún no consideradas. Si es así, es preciso agregarlas. Decidir cuáles son las causas más importantes mediante diálogo y discusión respetuosa y con apoyo de datos, conocimientos, consenso o votación. Decidir sobre cuáles causas se van a actuar. Para ello, se toma en consideración el punto anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas más importantes. Con respecto a las causas que no se decida actuar debido a que es imposible, por distintas circunstancias, es importante reportarlas a la alta dirección. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o corregidas, de tal forma que determine las acciones que se deben realizar. Para ello se puede usar nuevamente el diagrama causa-efecto. Una vez determinadas las causas, se debe insistir en las acciones para no caer en solo debatir los problemas
y en no acordar acciones de solución. Correlación y regresión. Frecuentemente se encuentran en los procesos variables que pueden mostrar alguna relación. Es importante para el equipo de trabajo el establecer la forma en que se relacionan estas variables, cuál es el grado de relación que mantienen y cómo su comportamiento se puede predecir a partir del comportamiento de la otra. Para lograr estos propósitos se utilizan los diagramas de dispersión, la correlación y la regresión. Para realizar estos análisis entre variables que representan características de calidad, se puede hacer uso de tres herramientas. La primera es el diagrama de dispersión. En él, cada conjunto de datos representa un factor diferente que puede ser cuantificado. Un conjunto de datos es dibujado en un eje horizontal, eje X, y el otro conjunto de datos se dibuja en el eje vertical, eje Y. El resultado es un número de puntos en un plano cartesiano de la forma X, Y, que pueden ser analizados para determinar si existe una relación significativa o de correlación entre los dos conjuntos de datos. Por ejemplo, el peso de una bolsa de snacks con el número de unidades que contiene o el tiempo de secado de un producto con el tiempo de exposición en un horno. La relación entre las variables se puede caracterizar por su dirección, forma y fuerza. Este diagrama de dispersión tiene una relación positiva, porque las variables se mueven en la misma dirección. Al incrementarse la cantidad de unidades en el paquete, se incrementa el peso. Mientras tanto, estas variables establecen una relación negativa, pues las dos variables no se mueven en la misma dirección, mientras que una se incrementa, la otra decrece. Algunas veces la relación entre las variables no es clara. En estos casos, los puntos en el diagrama de dispersión toman una forma aleatoria, sin ningún patrón ni dirección. Los patrones de la relación entre variables no necesariamente tienen que ser lineales. Muchas veces estas toman formas distintas, pero que representan asociaciones entre variables. La tercera característica a considerar es la fuerza de la relación entre variables, que determina que también los puntos forman una línea recta y establecen el grado de fuerza de relación entre las mismas. Muchas veces el diagrama de dispersión no es una herramienta suficiente para determinar el grado de relación entre dos variables. Es por eso que se utiliza la correlación. Este es un coeficiente que cuantifica la fuerza y la dirección de una asociación lineal. El coeficiente de correlación representado como R toma valores en el rango de -1 a 1. Estos valores reflejan la fuerza de la relación y la dirección de la misma. La magnitud de la correlación indica la fuerza de la asociación. Una correlación cercana a 0 indica una mala relación entre las variables y una cercana a 1 una alta asociación. Cuando la correlación es igual a 1, todos los puntos forman una línea perfecta. El signo de la correlación indica si las variables tienen una relación positiva o negativa. Si al incrementarse una variable la otra también se incrementa, el signo de la correlación será positivo. Si al incrementar una variable la otra variable decrece, se configura una asociación negativa. La tercera herramienta para establecer la relación entre variables es la regresión simple. Esta provee una ecuación o modelo que describe la relación entre dos variables con la cual se puede predecir el comportamiento de las mismas. La ecuación que provee la regresión lineal expresa la función matemática de una línea recta de la forma y igual a más bx, en donde a es el intercepto con el eje y b es la pendiente de la recta.
Decidir qué características de calidad se utilizarán en el análisis. Por lo general, si se trata de descubrir una relación causa-efecto, la posible causa se representa en el eje X y el probable efecto en el eje Y. Recoger los datos. Una vez que se han seleccionado las variables que se desea investigar, se colectan los valores de ambas sobre la misma pieza o unidad. Entre mayor sea el número de puntos con el que se construye un diagrama de dispersión, es mejor. Por ello, siempre que sea posible, se recomienda obtener más de 30 parejas de valores. Graficar los datos. Con base en las coordenadas en el eje X y en el eje Y, representar con un punto en el plano XY los valores de ambas variables. Cuando existen parejas de datos repetidos con los mismos valores en ambos ejes, en el momento de estar graficando, se detectará un punto que ya está graficado, y entonces se trazará un círculo sobre el punto para indicar que está repetido una vez. Si se vuelve a repetir, se traza otro círculo concéntrico y así sucesivamente. Documentar el diagrama. Registrar en el diagrama toda la información que sea de utilidad para identificarlo, como son títulos, periodo que cubren los datos, unidades de cada eje, área o departamento y persona responsable de colectar los datos. Y por último, interpretar los resultados obtenidos. En este módulo conocimos las características y utilidades de 6 de las 7 herramientas básicas de la calidad. También aprendimos a aplicar cada una de esas 6 herramientas para un propósito definido.